Chegamos para mais tutorial. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Hoy vamos a hablar de este volumen, cuyo título es Mensajeros de Cristo. Este es el libro 2 de esta serie. Entonces el libro 2 es Mensajeros de Cristo y nosotros vamos a ver la semana 1. Semana 1 tiene como título La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que comenzando que por Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, aquí hay una visión espectacular aquí que Juan tuvo. Él dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Primero vio una puerta abierta él y después él oyó también. Él vio una puerta abierta y él oyó también una trompeta que hablaba con él, diciéndole: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Entonces, para tener esta visión que el mismo Juan tuvo, nosotros necesitamos también subir hacia arriba, subir a la esfera celestial, a la esfera del Espíritu. Entonces allí nosotros podemos ver que hay una puerta abierta en los cielos. Y esto nos lleva a recordar que la experiencia de Jacob en el desierto, él entonces huía de su hermano Esaú y en el camino en el desierto él tuvo sueño, entonces él tomó una piedra, hizo de ella su almohada y allí durmió. En cuanto él dormía, tuvo un sueño que una escalera cuya punta tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y ahí él se despertó del sueño asustado y dijo así, en Isaías 28, 17 dijo así: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Él repite lo mismo que Apocalipsis 4.1, que Juan habló, que la puerta de los cielos. Entonces, hermanos, gracias al Señor que los cielos están con una puerta abierta. Entonces cualquiera puede entrar, solo usted querer solamente. Hay una condición para que entremos en esta puerta. Nosotros vimos en Isaías 57:15. Él dice así: porque así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad, el que tiene el nombre y el santo, el que habita en el alto y santo lugar, pero también con el contrito y abatido, para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, solamente esta es nuestra condición: ser humildes, corazón puro, contrito, abatido en el espíritu, no altivo, como Satanás. No queremos tomar el camino de Satanás, queremos tomar el camino del Señor Jesús, que fue humilde y obedeció hasta la muerte de cruz. Y también dice que los 4 evangelios muestran a cada uno un aspecto del Señor Jesús. En Mateos, por ejemplo, habla que el Señor Jesús es el león. Él es el rey del reino de los cielos. Y Marcos habla que Él es un buey. Denota que Él es un siervo. Él es siervo. Y Lucas habla que Él es hombre. Entonces, Él es un hombre perfecto. Y el Evangelio de Juan, que nosotros estamos en esta serie Palabra, Vida y Edificación, el Evangelio de Juan, nosotros vemos que Juan retrata al Señor Jesús como un águila, y recordando que el águila es Dios, siempre está allá arriba. Entonces, en las regiones celestiales,
es para donde nosotros queremos estar. ¿Y cómo subiremos hasta allá? En Juan 1, 50 y 51 nos muestra que esta escalera que Jacob tuvo en su sueño, él vio aquella escalera. Esta escalera es el mismo Señor Jesús que nos transporta hasta la puerta de los cielos. Y en verdad, el Señor Jesús, después de su muerte y resurrección, Él se tornó el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de la realidad. Hoy el Espíritu de la realidad está dentro de nosotros. Y nosotros estamos hoy aquí para hacer la voluntad de Dios, siguiendo la oración del Señor en Mateo 6, 9 y 10. Venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Nosotros vimos esta voluntad de Dios, lo vemos en Efesios capítulo 1, 9 y 10, que es Cristo encabezar todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios. Y también, pero para esto nosotros necesitamos llenarnos de toda la realidad espiritual. Entonces, el Señor hoy está llenando la iglesia porque la iglesia es la plenitud de Él. Y Él es aquel que llena todo y en todo. Allí entonces vemos en el día martes, vemos la actividad de la administración celestial. Primero nos muestra a nosotros que la iglesia, los cielos no están parados. Vamos a ver Apocalipsis 4, versículo 5. Dice así, miren cómo está el aspecto delante del trono de Dios. Del trono de Dios. En el capítulo 4, versículo 1, en la secuencia, no les dije a ustedes que aparte de ver una puerta abierta, él vio una voz que decía, sube aquí. Y enseguida él subió y vio un trono. Este trono no estaba vacío, había alguien sentado. Entonces el versículo 5 continúa así. Alguien sentado en este trono, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto nos muestra que los cielos están en plena actividad. Los cielos no están parados y también no es pasivo. El cielo está en plena actividad, relámpagos, fuegos, antorchas de fuego, voces y truenos. Entonces, hoy, hermanos, la tierra necesita también acompañar el ritmo del cielo. Entonces, este ritmo del cielo necesita ser traído y seguido en la tierra. El Señor quiere que toda la iglesia le siga a Él. Sin embargo, ni todos tienen esta visión. Por eso que el Señor escogió a aquellos de Sión que representa la parte fuerte de Jerusalén. Y son estos que el Señor, son las personas que el Señor puede contar con ellas. Y que nosotros tenemos este anhelo de ser este pueblo que el Señor puede contar con nosotros, aunque somos una minoría, somos una manada pequeña, pero que el Señor pueda contar con nosotros, pueda confiar en nosotros y podamos traer el ritmo del cielo aquí, al ritmo de la tierra, predicando el Evangelio, inmergiendo en la palabra, inculcando la palabra, transcripción de la palabra, haciendo colportaje. ¿No es así? Entonces, esto es lo que el Señor quiere aquí, de nosotros aquí en la tierra. Y también Sion también es semejante a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza porque sus fuerzas, la fuerza de ella viene del Señor, es el Señor. Gracias al Señor, hoy nosotros tenemos casa de adolescentes. Los adolescentes son muy simples, muy obedientes. Lo que usted le dice, ellos aceptan y hacen inmersión sin ningún problema.
hacen la transcripción, duermen con Dios, se levantan con Dios, andando por el camino con Dios, predicando el Evangelio, practicando el colportaje, van a la escuela. Algunos hasta piden permiso al profesor y piden que toda la clase de su clase hacer grito de guerra con ellos. Esto es maravilloso. Entonces hoy están bien ocupados. Los jóvenes de la iglesia ahora tienen que cuidar de los adolescentes como capitanes de la tropa. Y también esto envuelve a los hermanos adultos para acompañar a los jóvenes, ayudándoles en lo que sea necesario. Esto, hermano, está cambiando nuestro vivir de la iglesia. Antes estábamos tan pasivos, pero ahora no es así. Tenemos mucho que hacer porque unos adolescentes están delante de nosotros, empujándonos hacia adelante. En el día miércoles tenemos la vida estaba en él, la vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. En Juan capítulo 1:1 nosotros vemos allí que en el principio era la palabra. Esa palabra ya existía desde el principio. No es que comenzó en el tiempo, fue antes del tiempo. Entonces ya estaba la palabra con Dios. Y esta palabra estaba con Dios. Esta palabra que estaba con Dios indica coexistencia de esta palabra con Dios. Quiere decir, el Hijo coexistía con el Padre al mismo tiempo. Y después, no solo esto, la frase y la palabra era Dios indica la coinherencia. Esta coinherencia, voy a mostrarles a ustedes algunos versículos de la coinherencia, por ejemplo, Juan 14, 10, que dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Quiere decir, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. ¿Cómo usted explica esto? Esto es la coinherencia. Después él continúa: las palabras que yo os he hablado no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre que permanece en mí hace sus obras. Entonces, cuando nosotros creemos en esta palabra dicho por el Hijo, entonces, cuando creemos esta palabra hace su obra. Pero estamos hablando de la coexistencia y coinherencia. Y también en Juan 10:30, Juan 10:30, él dice así: yo y el Padre uno somos. El Hijo y el Padre son uno. Ellos son uno. No hay como usted dividirlos. Y Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí nos muestran que existe una coexistencia y coinherencia entre el Padre y el Hijo. La palabra es Cristo, y la palabra es lo que Dios usa, es el mismo Cristo. ¿Para qué? Para que Dios pueda comunicarse con el hombre. Dios usa a Cristo como este canal de comunicación entre Dios y el hombre. Sin embargo, esta comunicación no es simplemente comunicar una idea o un pensamiento. Esta comunicación, que es Cristo mismo, ella trae en esta comunicación con nosotros. Él trae al mismo Dios para nosotros. Este Dios que es lleno de vida, la naturaleza misma de Dios. Entonces Él trae para nosotros, transmite para nosotros cada vez que vamos a la inmersión en la palabra, inculcando en la palabra. Esta palabra se graba en nosotros. Es el mismo Dios siendo grabado en nosotros, la misma vida de Dios. Por eso que la vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, la palabra que trae la vida, y esta vida es la que circula
en nuestros miembros, miembros del cuerpo. Es el fluir de la palabra de la vida, mantiene la vida en el cuerpo. Nosotros podemos ver en Génesis, muy interesante, que él compara en el Antiguo Testamento, habla de la sangre 9, 4 y 5. Miren, carne con su vida, esto es con su sangre, no comeréis. Requeriréis vuestro sangre. Todo animal os requeriré, como también de la mano del hombre, la sangre, de la mano del prójimo, de cada uno, requeriré la vida del hombre. Entonces esto nos muestra que la vida es en el Antiguo Testamento. El Señor dice que la sangre es la vida del animal o de la persona. Entonces nosotros, ¿y qué es la sangre? La sangre, ella circula por el todo el cuerpo a través de venas y arterias. Entonces existe una comunicación de mi cuerpo entero a través de la circulación de la sangre. Una vez que para esta circulación de sangre, terminó la vida, es la muerte. Por tanto, la palabra trae vida para nosotros y la vida es como si fuese esta sangre que corre por las venas, por las arterias de nuestro cuerpo para alimentar a todo el cuerpo. Imaginen el cuerpo de Cristo. ¿Quién trae esta vida, esta sangre que circula? Es la palabra. Gracias al Señor por la palabra que trae vida. Y esta vida va circulando en todo el cuerpo, va circulando por todos los miembros del cuerpo de Cristo, desde el pelo de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. Entonces, a pesar de que está tan lejos, existe esta circulación que une a todos los miembros en una sola cosa. Esta es la vida. Gracias al Señor. Y Jesús dijo también, ¿cómo es hecho esta circulación? Entonces el Señor Jesús en Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí está claro que el Espíritu, la palabra del Señor que el Señor nos transmite, es el Espíritu. Y el Espíritu es la vida. Entonces todos nosotros tenemos Espíritu gracias al Señor. El Señor nos dio Espíritu. El Espíritu, porque cuando Él fue a la muerte en la cruz y cuando Él resucitó, Él se tornó el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Y este Espíritu de la realidad es el que da vida para nosotros. Por este Espíritu es que hace que la vida circule entre el cuerpo de Cristo y todos los miembros del cuerpo. Esto es maravilloso. Señor Jesús. Nosotros vemos entonces esto que estamos viendo. Cristo es la vida eterna, es la circulación por medio de la palabra. Nosotros tenemos la circulación. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar llenos de la palabra para que nosotros podamos tener más circulación aún, más circulación de la vida. Nosotros podemos ver un versículo, es Colosenses 3:16. Él dice: habite, more ricamente la palabra de Cristo y amonestaos y instruíos en toda sabiduría, alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor. Gracias al Señor, nosotros necesitamos hacer que la palabra habite ricamente en nosotros. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra, llenos de la circulación de la vida, nosotros podemos instruirnos mutuamente, aconsejándonos unos a otros, etc. Esto todo viene por la inmersión para inculcar la palabra de Dios en nosotros. Hay un pasaje muy interesante sobre esta comunicación. Voy a mostrarles a ustedes en Primera de Juan
Primera de Juan. Primera de Juan 1. Miren qué interesante. Él dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta experiencia de Juan aquí es muy rica. Explica que él anduvo con Jesús, él convivió con el Señor Jesús en aquella época. Entonces él dice, desde el principio, nosotros hemos oído, hemos visto y nuestras vieron y contemplamos. Nuestras manos palparon con respecto a la palabra de vida. Él, Juan, reconoció que este Jesús con quien él andaba, después se tornó la palabra de vida. Es interesante esto. Y él dijo, y la vida se manifestó antes de que el Señor Jesús era la palabra. Pero esta palabra pasó por un proceso y se tornó el Espíritu. Y hoy esta vida se manifestó. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os la anunciamos. Miren, parte de los apóstoles, su función es anunciar esta palabra. De ella damos testimonio y anunciamos. ¿Por qué ellos anunciaban? Ellos anunciaban lo que ellos leyeron, lo que ellos oyeron. Esto es dar testimonio. Muy importante este testimonio. Y esto que nosotros anunciamos a ustedes, la palabra de la vida, ella es la misma vida eterna, la cual estaba con el Padre. Juan 1:1 dice que en el principio la palabra estaba con Dios, estaba con el Padre y no fue hoy manifestada. No estaba solamente como Padre solamente, sino que Él hoy está con nosotros. Gracias al Señor. Y ahí lo que hemos visto y oído os anunciamos para que vosotros igualmente mantengáis comunión con nosotros. Ahora que el Padre y el Hijo están, también se manifestó para los apóstoles. Los apóstoles ahora anuncian este testimonio para nosotros. ¿Con qué fidelidad? Para que nosotros también pudiésemos mantener la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, existe esta comunión, es la participación común para que todos puedan participar. Estoy hablando aquí para que todos nosotros podamos participar de esta comunión que viene del testimonio anunciado por los apóstoles. Y ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Gracias al Señor. Y estas cosas os escribimos para que nuestra alegría sea completa. Gracias al Señor. Y el resultado final de la obra de Dios, Efesios 1, 9 y 10, habla que el misterio de la voluntad de Dios es encabezar a Cristo en todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y aquí, en Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, Dios entonces sopló el aliento de vida dentro de las narices, dentro de la nariz del hombre. Y el hombre, este soplo, este aliento de vida, se tornó el espíritu humano. El espíritu humano fue hecho con la misma forma, el mismo tamaño del Espíritu de Dios. Dios colocó este espíritu humano dentro del hombre para que el Espíritu de Dios un día pueda entrar en él y llenarlo, llenar este vacío que estaba en el espíritu humano. Entonces, por eso que este aliento de vida, hoy el espíritu humano, este aliento de vida es muy importante porque nos dio vida. Este es el principio fundamental. Entonces, esta verdad es fundamental que sepamos de esto. Primeramente, en Proverbios 20, 27,
lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces aquí nosotros vemos que el espíritu, vemos que existe el espíritu dentro del hombre. Y este espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Fue el Señor que lo colocó allí. La única luz que tenemos es este espíritu que fue soplado por Dios. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Job. Vamos a ver Job 32:8. En verdad hay un espíritu dentro del hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí hay una diferencia. Cuando él habla del espíritu, en hebraico es Joak. Cuando él habla del soplo del Omnipotente, este soplo es Neshama. Entonces, cuando habla de soplo, recuerde que es Neshama. Cuando habla de espíritu de una manera común es Joak. Por ejemplo, hay más aquí un ejemplo, el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. También aquí, el espíritu de Dios me hizo, Joak, y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. Este soplo es Neshama. Entonces, esto es importante para que nosotros veamos la diferencia. Gracias al Señor por el soplo. Hoy todos nosotros tenemos el soplo de Dios. Y al final tenemos Romanos 16:26, que dice, pero que ha sido manifestado ahora. Gracias al Señor por esta palabra de vida que se manifestó a nosotros. Y por las escrituras de los profetas fue dado a conocer. Las escrituras proféticas son un conjunto de palabras proféticas. Entonces debemos alabar al Señor, adorar al Señor, que Él nos dejó a nosotros la escritura profética y Él mismo con la palabra de la vida manifestado hoy para el hombre. Antes estaba oculto, estaba con Dios, pero hoy nosotros también tenemos esta participación común con Él. Y Él continúa. Según el mandamiento del Dios eterno, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de Él manifestarse a nosotros? Es de nuestra parte, necesitamos recibirlo como en obediencia. Obediencia por fe. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos ser simples. Nuevamente explico esto. Necesitamos ser simples y obedientes a la palabra. ¿Está bien? Entonces, así como los adolescentes son simples, sin ningún concepto, lo que la palabra dice, ellos están allí para practicar esta palabra. Entre todas las naciones, la intención de Dios es que esta palabra que fue manifestada sea conocida por todas las naciones. Por eso que hoy nosotros predicamos el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones. Oh Señor Jesús, que el Señor pueda darnos gracia para que podamos avanzar bastante en este ritmo del cielo para llevar esta palabra profética, la escritura profética a todas las naciones. Y estamos avanzando. Prácticamente todo el continente hoy tiene algún avance allí del Evangelio del Reino, gracias al colportaje. Últimamente en África está muy aceleradas las cosas allí, gracias al Señor. No solo África, la casa de adolescentes está apareciendo una detrás de la otra en Europa, África ya dije, América Central también. Poco a poco también. Australia y hasta Asia un día también va a aparecer. Todo esto que yo dije, volvemos para Isaías, capítulo 57:15, que se dice que yo habito con el contrito y abatido de espíritu. Amén. Entonces,
Necesitamos entonces siempre tener este principio, humildad, tomar el camino de Jesús. El camino de Jesús fue que Él no juzgó el ser igual a Dios. Él no juzgó, Él mismo se vació, se humilló y tomó la forma de hombre. También fue siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entre tanto, Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, esta palabra profética está circulando entre nosotros y ahora nosotros estamos hablando. Esta circulación de vida es para producir un cuerpo vivo, actuante. La vida del cuerpo depende de esta circulación de vida por medio de la palabra. Entonces, vamos, las iglesias, vamos colectivamente a inmergir en la palabra. No es solo hacemos que ya leí, pero no, tenemos que profundizar, sumergirnos en el sentido de la palabra, repitiendo seguidamente hasta grabar en su ser. Haga inculcar, grabar, imprimir dentro de usted. Ahí, hermanos, realmente esta vida va a circular, va a producir crecimiento y este crecimiento va a resultar en edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por medio de esta circulación de la vida, por medio de la palabra de la vida, Dios puede entonces llenar todas las células de nuestro ser y también llenar todo el vacío, todo espacio en nosotros hasta que seamos su plenitud. Vamos a ver un versículo. Esto es muy importante. Efesios, capítulo 3 de Efesios, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es corto, sin embargo explica todo. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy aún nosotros no estamos plenamente llenos. Existen muchos pozos, agujeros en nosotros, muchos espacios vacíos que el Señor necesita llenar. ¿Cómo llenar? Entonces nosotros tenemos una herramienta que es a través de la inmersión en la palabra, inculcar la palabra, va a producir la vida va a circular. Cuanto más usted sumerge en la palabra, la vida circula y va tapando todos los espacios que hay en nuestro ser. Y por fin Él va a tener una iglesia que puede totalmente llenada, completa, y va a tornarse la plenitud. Aleluya. Señor Jesús, el Señor es maravilloso. Por último, quería solo comparar dos versículos hablando que el Señor quiere. En verdad, nosotros cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, nacemos de lo alto. Nacemos de nuevo. Este nacimiento de nuevo es nacer de lo alto. Entonces nosotros ya somos de lo alto. Y Dios es Espíritu. Y Él desea que todos sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Es lo que estamos haciendo hoy. Es importante para nosotros adorarlo en espíritu. Y ahí entonces, Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Este es un versículo conocido. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho.
Entonces aquí dice que Dios extendió los cielos, fundó la tierra y formó ¿qué? No dice normalmente entonces Él creó al hombre, no, pero aquí dice que Él formó el espíritu del hombre dentro de él. Entonces significa que lo más importante del hombre, el hombre tiene tres partes. La parte más importante del hombre es el espíritu dentro de él. Entonces el Señor llenó nuestro espíritu, completó nuestro espíritu a través de su soplo, que es el aliento de vida que está dentro de nosotros. Gracias al Señor. Pero hay otro versículo bastante parecido. Está en Isaías 42, versículo 5. Igual que Zacarías, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra. También en Zacarías 12:1 el Señor formó la tierra y sus productos. Produce aquí, la tierra produce. ¿Produce para qué? Para que el hombre sobrevivir en esta tierra. Las condiciones ideales para que el hombre sobreviva es para que esta tierra produce. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y el espíritu a los que por ella andan. Entonces, la tierra produce para que el hombre pueda sobrevivir en esta tierra, y este pueblo y este hombre que está viviendo en la tierra no puede comer fruto de la tierra gratuitamente, ¿no es verdad? Entonces, este pueblo que es el hombre, él recibió el aliento de vida, y el aliento de vida ahora es para producir para Dios, producir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Cristo pueda entonces encabezar todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, sobre todo principado y potestad y poder, dominio, todo. Esto es lo que el Señor quiere, que Cristo sea la cabeza sobre todo el universo. Amén. Jesús es el Señor.